una esperanza de vida en medio de un panorama de muerte. O diríamos una esperanza de luz en medio de un panorama de oscuridad. ¿Cuántos de nosotros hoy en día estamos pasando momentos difíciles, pasando situaciones difíciles, y necesitamos una luz, una esperanza, pero no entendemos que tenemos que hacer algo para que la situación cambie? Porque si todos queremos nuevos resultados, tenemos que hacer cambios, porque todo lo que estamos viviendo hoy, que siempre hemos dicho, lo que estamos viviendo hoy es consecuencia de lo que hicimos ayer. Lo que vamos a vivir mañana es consecuencia de lo que hagamos hoy. Así que si tú necesitas un cambio en tu vida, una esperanza nueva, una nueva luz, tienes que hacer un cambio hoy para que mañana puedas andar en la bendición que estás encontrando el día de hoy. ¿Por qué quise titular esta enseñanza así? Si ustedes me acompañan al libro de Génesis capítulo 5, ahí en este libro de Génesis capítulo 5 encontramos un capítulo que la mayoría de personas lo evitan o casi no lo quieren leer, porque solo habla de descendencias, de fechas, de nombres y prácticamente para algunos no les parece muy divertido. Dicen, no, pero es que leer nombres y fechas y fechas y fechas solamente habla de nombres, fechas, tiempo de vida, hijos, nombre de hijos y muerte. Pero si alguno estaba pensando en tener un hijo o una hija, ahí ese capítulo es bueno para que busquen el nombre, porque hay varios nombres adecuados para los nuevos herederos. O sea, César y Elianes. Si están buscando algún nombre por un hijo, ahí les recomiendo vayan al capítulo 5. Entonces, hermanos, en este relato de la generación de Adán, encontramos algo pero muy interesante. Aparte de los nombres, de las fechas, de lo que encontramos algo muy interesante, y es que solamente uno de estos hombres hizo algo diferente que transformó no solamente su vida, sino transformó su eternidad. Y eso es lo que nosotros debemos hacer, hermanos. Si estamos viviendo una rutina, estamos viendo nuestra vida transcurre día con día, la misma situación, las mismas cosas, no hay cambio, tenemos que parar, hacer un alto y hacer algo diferente, algo distinto de lo que la gente está haciendo, algo diferente, algo que nos mueva, algo que nos cambie, algo que nos deje ver otras cosas. Este hombre del que vamos a hablar hoy no solamente transformó su modo de vida, sino que transformó su eternidad, y eso es lo que a nosotros nos interesa, la eternidad, dónde vamos a ir, qué vamos a hacer en nuestra eternidad. Entonces, durante todas las pasadas generaciones, y por la cantidad de miles de millones de personas, hermanos, que han pasado por la historia humana, solamente 2 hombres no pasaron por la muerte. Solamente 2 hombres no pasaron por la muerte. Y aunque vivieron en épocas diferentes, ellos tienen algo muy particular. Como que se conectan en algo muy particular. Hoy vamos a hablar de Enoc. Estamos hablando de que fueron 2 hombres, fueron 2 profetas de Dios, fueron Elías y Enoc. Ellos 2 anduvieron exhortando a los malvados de que debía haber un juicio de Dios. Ellos 2 vivieron una época en la que seguir a Jesús era totalmente impopular, y ellos 2 fueron al cielo sin pasar por la muerte. Hoy vamos a hablar, hermanos, de Enoc. Acompáñenme por favor al libro Génesis capítulo 5. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera, dice así, es el libro de los descendientes de Adán. El día en que creó Dios al hombre, a semejanza de Dios lo hizo, hombre y mujer los creó, y los bendijo y les puso por nombre Adán el día que fueron creados. Vivió Adán 130 años y engendró un hijo a su semejanza, conforme a su imagen, y le puso por nombre Set. Fueron los días de Adán después de que engendró a Set 800 años y engendró hijos e hijas. Así Adán vivió 930 años y murió. Versículo 6 dice, vivió Set 105 años y engendró a Enos. Después que engendró a Enos, Set vivió 407 años y engendró hijos e hijas. Así todos los días de Set fueron 912 años y murió. Versículo 9 dice, vivió Enos 90 años y engendró a Cainán.
Después de que engendró a Cainán, Enoc vivió 815 años y engendró hijos e hijas. Y así todos los días de Enoc fueron 905 años y murió. Vivió Cainán 70 años y engendró a Mahalalel. ¿Está bien? Mahalalel. Después que engendró a Mahalalel, Cainán vivió 840 años y engendró hijas y hijas, y así todos los días de Cainán fueron 910 años y murió. Y dice en el versículo 15, vivió Mahalalel 60 años y engendró a Jared. Después de que engendró a Jared, Mahalalel vivió 830 años y engendró hijas y hijas, y así todos los días de Mahalalel fueron 895 años y murió. Ahí hay nombres buenos para que se apunte para la nueva generación. Dice el versículo 18, dice, y vivió Jared 160 años y engendró a Enoc. Después de que engendró a Enoc, Jared vivió 800 años y engendró hijas y hijas, y así todos los días de Jared fueron 960 años y murió. Si estamos hasta ahí, hermanos, vemos que todos vienen como con un molde, con una misma estructura, de que nacen, crecen, se casan, tienen hijos y se mueren. Pero fueron generaciones tras generaciones haciendo lo mismo. Pero en este versículo 19 dice la palabra de Dios que vivió Enoc 65 años y engendró a Matusalén. Y dice la palabra de Dios, después de que engendró a Matusalén, caminó Enoc con Dios 300 años. Ahí vemos la diferencia de este hombre a las generaciones anteriores, porque todos dicen que vivió tantos años, tuvo un hijo y vivió tantos años, hijos e hijas, y murió. Pero Enoc vino y rompió el molde. Apareció Enoc y rompió el molde, porque él no siguió la misma rutina que llevaba toda su descendencia. Dice la palabra de Dios, después que engendró a Matusalén, caminó Enoc con Dios 300 años y engendró hijas e hijas. Así todos los días de Enoc fueron 365 años. Caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque lo llevó Dios. Ahí vemos algo diferente a las otras generaciones. Todos dicen que vivieron, tuvieron hijos y se murieron. Pero este señor, este profeta, este siervo de Dios hizo algo diferente. Él no quiso seguir la tradición de todos. Él dijo, no, yo voy a hacer algo diferente para tener un resultado diferente. ¿Qué hizo él? Dice la palabra de Dios que caminó con Dios 300 años. Y la bendición fue que él no pasó por la muerte, sino que el Señor se lo llevó. Enoc apareció en escena durante el periodo, que era un periodo donde había mucha degradación espiritual. Pero según la cronología bíblica, dice que nació en el año 3140 a.C. Y en contraste a todos sus contemporáneos, a todos los que vivía, Enoc se ganó la aprobación de Dios, porque Enoc caminó con Dios. Enoc no siguió la rutina, Enoc caminó con Dios. De hecho, vemos que el apóstol Pablo lo incluye entre los adoradores de Jehová, cuya fe, la fe de Enoc tiene que ser un ejemplo para ti y para mí. La fe de Enoc tiene que ser un ejemplo para los cristianos de hoy en día. Si vamos al libro de Mateo, de Hebreos 11, capítulo 11, versículos 5 y 6, dice, por la fe Enoc fue traspuesto para no ver la muerte y no fue hallado, porque lo traspuso Dios, y antes de que fuera traspuesto tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe y que recompensa a los que le buscan. Si vamos a ver la biografía de Enoc, simplemente nos habla en el libro de Génesis 2 versículos. Cuando dice que caminó, que nació, que se casó, tuvo hijos. Pero vemos más adelante que en Hebreos Pablo resalta lo que hizo él. Pablo resalta la cualidad de Enoc. Dice la palabra de Dios que fue traspuesto para la muerte y no fue hallado. ¿Por qué? Porque lo traspuso Dios. Y antes de que fuera traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Esa fue la diferencia.
que Enoc agradó a Dios, Enoc caminó con Dios. Es la diferencia, hermanos, de las generaciones pasadas y lo que nos falta hoy en día a nosotros. Nosotros no podemos seguir caminando y seguir llevando el mismo molde, la misma rutina de todos los cristianos y de la Iglesia Universal. Nosotros tenemos, hermanos, que pararnos hoy y romper el molde. Tenemos que comenzar a hacer cosas nuevas. ¿Qué hizo Enoc? Enoc caminó con Dios. Enoc agradó a Dios. Hebreos 11:6 denota dos características descriptivas de aquellos que como Enoc poseen una verdadera fe salvadora. Una verdadera fe salvadora. Primero, dice que el que se acerca a Dios crea que le hay. O sea, cuando tú te acercas a Dios, tenemos que creer fielmente que Él existe, que Él está ahí. No solamente creer en Dios para esperar el milagro y luego, sino creer en Dios, saber que Él está ahí, que le hay. Y en otras palabras, el pecador debe afirmar al Dios verdadero tal como realmente es Dios. ¿Por qué decimos esto? Porque creer en un Dios que es producto de nuestra propia imaginación o el concepto genérico de un poder superior no es suficiente. No es solamente creer en Dios, en creer que es una fuerza superior que nos va a ayudar. No es suficiente. Ni es el concepto que nuestra propia imaginación que tenemos de Dios. No, la fe salvadora encuentra un sentido solo en el Dios verdadero como lo revela la Escritura. O sea, tenemos que colocar nuestra fe ¿en qué? En Jesucristo, en Dios, un Dios verdadero, y creer que Él existe, creer que Él está vivo, creer que Él está ahí. No solamente verlo como muchos ven, que es el Dios de la Escritura, de la Biblia, y que está lejos de nosotros. Muchas veces nosotros venimos con esa creencia. El Dios que Dios le servía, yo creía antes, estaba lejos. Yo sabía que era un Dios poderoso, un Dios grande, misericordioso, pero estaba lejos de mí, porque esa era la enseñanza que tenía. Ahora vemos que el Dios al que estamos sirviendo, al Dios que le creemos, está cerca entre nosotros, está dentro de nosotros, está a tu lado, está ahí las 24 horas del día. Entonces, si tú crees en Dios, es necesario que creas que Él existe, que Él vive. No podemos creer en un Dios imaginario. No podemos tener siempre el concepto que Dios es algo genérico, es una fuerza superior que es la que nos va a solucionar las cosas. Enoc estuvo y anduvo con Dios, un Dios verdadero. Aunque Enoc, dice la palabra de Dios, estuvo rodeado de iniquidad, Enoc decidió andar con Jehová, el Dios verdadero. Y eso nos pasa a nosotros hoy en día. Nosotros estamos rodeados, nos atacan, nos bombardean varios mensajes, varias gente, aún los mismos compañeros de trabajo, la misma gente nos rodea, nos ataca. Y nosotros tenemos que estar firmes, decididos, de que si yo creo en Dios, que si yo creo en Jesús, esa es mi firmeza y tengo que agradar a Él. Así les agrade a mis compañeros, así les caiga mal a mis amigos, pero yo tengo que agradar a Dios. Enoc hizo eso. Enoc decidió andar con Jehová, el Dios verdadero. ¿Tú estás decidido a andar con Jehová, Dios verdadero, o estás simplemente esperando a ver a quién vas a agradar o ser un cristiano incógnito? Enoc decidió agradar a Dios verdadero. Hermanos, es que andar con Jehová implica tener ¿qué? Cierta familiaridad. Andar con Jehová necesita tener cierta intimidad. Es algo que nosotros tenemos que comenzar a crear, tenemos que comenzar a fabricar. ¿Por qué? Porque no solo no pudo haber logrado, sino que Enoc comenzó a vivir en armonía con la voluntad divina de Dios. Por ello Jehová aprobó su devoción. Es algo que entonces tenemos que comenzar a elaborar, comenzar a alimentar. Tenemos que comenzar a andar con Dios, a amar a Dios, buscar a Dios, pasar tiempo con Dios. No es solamente que no sea la manera de yo andar con Dios, no. Es algo que se cultiva, es algo que estamos nosotros día a día haciendo. Entonces, la fe de Enoc desempeñó un papel que es fundamental. ¿Por qué? Porque la buena relación con Jehová, tanto en el caso de Enoc como en el nuestro, para mantener una buena relación con Jehová hace falta que más conocimiento, más entrega, más responsabilidad, más compromiso. No solamente es decir yo soy cristiano y yo amo a Dios, no, es demostrarlo con hechos, porque un hecho vale más que 1000 palabras. Toda la gente dice yo amo a Dios, yo creo en Dios,
pero vayamos a ver que del dicho al hecho hay mucho trecho. La gente dice yo amo a Dios, pero de dientes para afuera, pero de dientes para adentro, no han tenido todavía el convencimiento de caminar con Dios. Entonces la fe de Enoc desempeñó un papel fundamental. ¿Por qué? Porque él comenzó a crear una relación con Dios. Él comenzó a crear y a entender que tenía que agradar a Dios, vivir para Dios y tenía que caminar con Dios. Si nosotros entendiéramos un poquitico nada más esto, hermanos, nuestra vida cambiaría. Si nosotros entendiéramos que el caminar con Dios trae infinidad de beneficios, cambiaría nuestra vida. No andaríamos por ahí solos como el llanero solitario, sino andaríamos cogidos de la mano del Señor. Entonces, lo primero que debemos hacer para caminar con Dios es que ponernos de acuerdo con Él. Porque yo le pregunto, si tú vas a ir a caminar con alguien por hacer ejercicio, por quemar calorías, por bajar de peso, ¿qué es lo primero que haces tú? Ponerse de acuerdo, ¿verdad? Ok, vamos a caminar, mañana nos encontramos en tal parte, otra hora, y vamos a caminar, ponernos de acuerdo. Y es que dice la palabra en el libro de Amós 3:3, dice, ¿andarán dos si no están de acuerdo? Entonces, nos está diciendo que si nosotros queremos agradar a Dios, tenemos que andar con Dios. Pero cuando vamos a andar con Dios, lo primero que tenemos que hacer nosotros es lo que la palabra de Dios nos dice en el libro de Amós 3:3. ¿Andarán dos si no están de acuerdo? Entonces, lo primero que tú y yo tenemos que hacer es ponernos de acuerdo con Dios para poder andar con Él. Porque si no estamos de acuerdo, no vamos a andar los dos. Él va a andar por un lado y yo por otro lado. Si el Señor me está diciendo, camine por este camino y yo cojo por aquí, nunca vamos a andar los dos. Entonces, hermanos, podemos ponernos de acuerdo, es cuando nosotros estamos dispuestos a hacer cambios en nuestra vida. Podemos ponernos de acuerdo con Dios cuando estamos dispuestos a someternos a Él. No ponernos de acuerdo a andar con Dios, Señor, andamos los dos cuando me conviene, pero cuando me conviene dejamos y nos encontramos más adelante. No, es estar dispuestos a hacer cambios en nuestra vida, estar dispuestos a renunciar a muchas cosas, estar dispuestos a renunciar a muchas cosas que tenemos nosotros arraigadas a nuestra vida, estar dispuestos a someternos a su palabra, a sus enseñanzas, a someternos a ¿qué? A lo que el Señor nos está diciendo a nosotros que hagamos. ¿Qué es caminar con Dios? Deuteronomio 10:12 nos dice que es amar a Dios, que es temer a Dios y es servir a Dios. Eso es caminar con Dios, porque cuando tú amas a Dios, cuando tú le temes a Dios y cuando le sirves a Dios, estás caminando con Dios. Tú no puedes andar con alguien si no lo amas, porque sea hipócrita. Tú no vas a andar con alguien que odias o que le cae mal. Te aseguro que no lo hacemos, ¿verdad? Y si lo hacemos, somos hipócritas. Nosotros dice la palabra de Dios en Deuteronomio 10:12, que es amar, es temer y es servir a Dios. Eso es caminar con Dios. Porque cuando tú amas, cuando tú tienes el temor de Dios, tú le sirves a Dios. No por miedo, sino por el temor santo que dice la palabra de Dios. Primera Juan 2:6 dice, el que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. Ahí está la palabra de Dios, 1 Juan 2:6 dice, el que dice que permanece en Él debe andar como Él, ¿qué? Como Él anduvo. Y entonces vamos a preguntarnos, ¿cómo anduvo Cristo? Hechos 10:38 dice, como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y como éste anduvo, escúchenme bien, anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. ¿Qué anduvo haciendo Jesús? ¿Haciendo qué? Bienes y sanando a todos los que los oprimidos por el diablo. Eso es como anduvo Jesús. Yo quiero andar como Jesús, quiero andar como Jesús, tengo que andar como Jesús. ¿Cómo anduvo Jesús? Haciendo bienes. ¿Cuántas veces se nos pasa el día nosotros y ni siquiera nos acordamos de orar por alguien? ¿Cuántas veces podemos hacer el bien y no lo hacemos? ¿Cuántas veces tenemos la oportunidad de hacer el bien a alguien que ni conocemos, pero no lo hacemos? Jesús, dice la palabra de Dios, que estuvo haciendo bienes, no bien, sino bienes. Eso era la vida de hacer al bien. Entonces debemos, hermanos, andar
como dice segunda de Pedro. Segunda de Pedro 3:11 dice, andar en santa y piadosa manera de vivir en la vida diaria. O sea, no es andar en santidad cuando venimos a la iglesia. No es andar en santidad cuando estamos en la casa. No, dice, andar en santa y piadosa manera de vivir. O sea, que tu vida, cada minuto, cada segundo que tú respiras, tienes que andar ¿en qué? En santidad. En santa y piadosa manera de vivir. La palabra de Dios nos está enseñando cómo andaba Jesús. Porque si yo quiero ser un seguidor de Jesús, un siervo de Jesús, si soy un discípulo de Jesús, tengo que imitar lo que él hacía, lo que él enseñaba y cómo él vivía. Y Jesús, la palabra dice que él andaba en santa y piadosa manera de ¿qué? De vivir. Esa es la pregunta al diario de nosotros. ¿Cómo está andando la iglesia hoy en día en estos momentos? ¿Cómo estamos andando nosotros hoy en día? ¿En santa y piadosa manera de vivir? ¿En toda nuestra vida diaria? ¿O simplemente cuando estamos al frente del pastor? ¿O cuando vamos a la camino de la iglesia? ¿O cuando vamos a alguna parte? No, dice que en toda la manera de vivir. Primera Tesalonicenses 2:12 dice que andéis como es digno de Dios, como corresponde a un hijo de Dios. Nosotros somos hijos de Dios, ¿verdad? Todos somos creación de Dios, pero no todos somos hijos de Dios. Somos hijos de Dios cuando aceptamos a Jesús al Señor como nuestro Dios, como nuestro Padre. Ahí somos hijos de Dios. Y dice Tesalonicenses 2:12, que andéis como es digno de Dios, como corresponde a un hijo de Dios. ¿Tú crees que se ve bien que un hijo de Dios ande por ahí de borrachera en borrachera? ¿Tú crees que un hijo de Dios se ve bien que pase y vea alguna necesidad de un pobre y se haga el gringo y pase por otro lado sin mirarlo? ¿Dónde está la misericordia? ¿Dónde está la bondad? Entonces, hermanos, como corresponde a un hijo de Dios, tú tienes que entender que tú y yo somos hijos de Dios y por lo tal tenemos que andar como hijos de Dios. Tu testimonio va a valer más que lo que tú hables. Yo puedo aquí predicar y flores y delicias, pero si salgo y mi palabra, mi comportamiento es diferente de mi palabra, hermano, de nada sirve la prédica. La mejor prédica es el testimonio tuyo. Tú puedes compartirle a tu amigo de trabajo, a tu compañero, predicarle cosas bonitas, predicarle cosas lindas y predicarle maravillas que es la Biblia. Pero si tú no haces lo que estás predicando, tu compañero va a decir, pero mire, si ese es un ser cristiano, ¿para qué es cristiano? Entonces, hermanos, necesitamos nosotros comenzar a vivir, a andar como es digno de Dios, como corresponde a un hijo de Dios. O sea, que el título que tenemos nosotros como hijos de Dios, como herederos y coherederos de la gracia de Dios, no nos quede grande, sino que le hagamos honor a lo que somos, a un hijo de Dios. Somos hijos de Dios y tenemos que hacer ver que ser hijo de Dios no es cualquier cosa pasajera. Es necesario, hermanos, que andemos en santidad. ¿Por qué? Porque la santidad es un llamado para todo aquel que profesa ser cristiano. Tú no puedes ser cristiano y ser cristiano si no andas en santidad. Nosotros tenemos que andar en santidad. Tenemos que someternos a la palabra de Dios, andar en santidad. Nosotros vemos que este llamado está a lo largo de toda la Escritura. Es un llamado que Dios hizo para nosotros, que tenemos que andar en santidad. Vean lo que dice el apóstol Pablo en su carta a los tesalonicenses. Primera Tesalonicenses 4:7 dice, pero no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a ¿qué? A santificación. No nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a ¿qué? A santificación. Por eso decíamos que andar con Dios es un proceso que nosotros estamos haciendo. Cuando Él nos llamó, éramos imperfectos, pecadores y éramos lo peor. Pero el Señor nos llamó y es un proceso que vamos nosotros ¿qué? A la santificación. Porque dice 1 Tesalonicenses 4:7, pues Dios no nos ha llamado a inmundicia, sino a ¿qué? A santificación. Y si vemos unos versículos más arribita, el versículo 3 del mismo capítulo dice algo similar. Dice, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de ¿qué? De la fornicación.
Entonces, la santidad que el Señor está hablando aquí no es algo que se improvisó, sino es un llamado en toda la palabra de Dios que nos está haciendo a nosotros como creyentes, como cristianos, a ser santos. Si queremos andar con Dios, si queremos andar con el Señor, es necesario que nosotros comencemos a hacer cambios radicales en nuestra vida. Porque la palabra dice que no puede estar juntos la luz y la oscuridad. Porque el momentico que estamos con luz, entre la oscuridad ya queda todo oscuro. O que está oscuro y llega la luz, o sea, no están juntas, están separadas. No puede estar el agua con el aceite, no se mezclan. Entonces, exactamente, si nosotros queremos andar con Dios, tenemos que comenzar a hacer cambios en nuestra vida. Tenemos que comenzar a andar en santidad, comenzar a purificarnos. Es nuestra responsabilidad, hermanos, de vivir en santidad delante de Dios, de apartarnos de toda apariencia de pecado, de apartarnos nosotros de toda tentación. Lo que nosotros vemos que nos conduce al pecado, debemos de apartarnos de él, ya que de nosotros mora el Espíritu Santo. Él es quien nos ayuda a nosotros en nuestras debilidades. El Espíritu Santo también que es nuestra santificación, es el que está ahí mostrándonos cuando vamos a hacer algo, suena la campanita, está recordando que estamos haciendo algo mal. Entonces es necesario que nosotros comencemos, hermanos, a santificarnos. Nuestra santidad se perfecciona cuando caminamos bajo el temor de Dios. Y eso es algo que se está perdiendo hoy en día, el temor a Dios. Ya nadie le teme a Dios. No es el temor de que voy a meter el dedo a la corriente y me con un correntazo, no, es el temor a lo que Dios es, a lo que Dios, por lo que Dios ha muerto, por lo que el Señor ha entregado a su Hijo Jesucristo. Es el temor a Dios. Entonces, nuestra santidad se perfecciona cuando tú y yo comenzamos a caminar bajo el temor de Dios. Esto significa que amaremos lo que Él ama y que vamos a odiar lo que Él odia. Eso significa eso. Yo amo lo que Dios ama y yo odio lo que Él odia. Segunda de Corintios 7:1 dice: así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de ¿qué? De Dios. Vamos, la santidad es algo que nosotros debemos de colocar como prioridad. Tú no puedes seguir diciendo yo soy cristiano y yo creo en Cristo, porque si no estás llegando a querer a tener una santidad en tu vida. No vamos, hermanos, a ser como los hipócritas, como los fariseos, que decían una cosa y hacían otra cosa. Debemos, hermanos, que primero preocuparnos por nuestro testimonio, por nuestra vida interior. Debemos de preocuparnos por nuestra santidad. No somos perfectos, no somos santos, pero estamos camino a la perfección y a la santidad. Segunda Corintios 7:1 dice: así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. ¿Cuáles promesas tenemos nosotros? Puesto que tenemos tales promesas, ¿cuáles promesas tenemos nosotros? Yo quiero escuchar, ¿qué promesas tienes tú del Señor? La salvación, la vida eterna. Amén. La salvación, la eterna. Tenemos ya la promesa, la salvación de la vida eterna. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Dicen que limpiémonos de toda contaminación. Limpiémonos de toda contaminación de carne y espíritu, perfeccionándonos nosotros en santidad bajo el temor de Dios. Hermanos, este hombre, Enoc, marcó la pauta. Es un ejemplo que nosotros tenemos que seguir. Es un ejemplo que tenemos que hacer. No vamos a seguir pasando los días, como dice la palabra de Dios, que para dónde va Vicente, para dónde va la gente. Todos vamos caminando haciendo exactamente lo mismo. Enoc entendió y dijo: yo tengo que hacer algo diferente. Yo tengo que caminar con Dios. Yo tengo que agradar a Dios. Yo tengo que romper los parámetros de este mundo. Yo tengo que aislarme de lo que está haciendo mal en mi vida y comenzar a caminar con Dios. ¿Para qué? Para agradar a Dios. Y cuando él hizo eso, inmediatamente se vio el resultado. ¿Qué pasó con Enoc? Enoc no tuvo que pasar por la muerte. Enoc fue traspuesto por el Señor. El Señor lo levantó. No tuvo que pasar por la muerte. Entonces decíamos, hermanos, que es necesario que nosotros comencemos a limpiarnos de toda contaminación. Tenemos que limpiarnos de toda contaminación. Nosotros a diario estamos siendo contaminados.
A diario tenemos tentaciones, a diario tenemos personas que van a traernos a nosotros cualquier cantidad de ideas, pero tenemos que limpiarnos de toda contaminación, tenemos que sacudirnos y comenzar a caminar ¿qué? En santidad. No podemos seguir, hermanos, caminando como hemos venido caminando. Entonces, alguien podrá preguntar, ¿y por qué es importante la santidad? Hermanos, la santidad es importante porque nos hace diferentes a todo el mundo. Tú eres diferente a todo el mundo. Aunque estamos en el mundo, pero no somos del mundo. No somos de ese sistema pecaminoso. Andar en santidad es ir en contra del pecado, de no adaptarnos a la filosofía o al estilo de la vida diaria. Eso nos hace santos, apartarnos del pecado, en no seguir siguiendo con la rutina de este mundo. Escúcheme bien lo que va a decir. La santidad es mucho más que dejar de usar ciertas modas. Es mucho más que eso. Que la gente va a decir, no, es que yo soy santo porque ahora me corto el pelo de tal manera. O yo soy santo porque ahora visto tal cosa o porque no como tal cosa. No, la santidad, hermanos, es mucho más que dejar de usar ciertas modas. La santidad debe estar presente en todo nuestro entorno, tal y como lo dice 1 Pedro 1:15. Sed santos en toda vuestra manera de vivir. Y este mismo llamado sigue citándose en 1 Pedro 1:16. Sed santos porque yo soy ¿qué? Santo. Y tengamos presente, hermanos, que el mismo Dios es el que hace este llamamiento. Sed santos, ¿por qué? Porque yo soy santo. ¿Cómo estamos nosotros andando? Como hijos de Dios, ¿qué testimonio estamos nosotros presentando al mundo? Como creyentes del Señor, ¿qué le estamos hablando al mundo? ¿Qué le estamos mostrando al mundo? ¿Qué significa ser santo? Santo no tiene que ver con nada de que yo soy perfecto, porque nadie es perfecto, perfectamente solamente es uno. Más bien es aquel que está apartando de lo inmundo, que se está apartando de lo inmundo y como tal vive conforme a los mandamientos de Dios. Eso es ser santo. No es ser perfecto, porque perfecto no hay ninguno, perfectamente es Dios. Pero santo, hermanos, quiere decir que nosotros estamos caminando, estamos apartándonos de lo inmundo, que estamos nosotros viviendo conforme a los mandamientos de Dios. Vean cómo lo dice el salmista David. El salmista David en el Salmo 119:11 dice: en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Efesios 5:1-2 dice: sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios es olor fragante. Entonces necesitamos, hermanos, conocer a Dios, conocer sus caminos, su voluntad, su santidad, su amor, para que nosotros queramos caminar como camina Jesús. Necesitamos conocer a Dios. Tú tienes que conocer al Señor para que puedas querer caminar como Él. Tú no puedes querer imitar a alguien sin conocerlo. Necesitamos conocer a Dios. Ahora, tengamos en cuenta que aprender a caminar con Dios toma tiempo. Por eso la palabra de Dios enseña que nosotros somos como niños, luego pasamos de ser ya a otra etapa de la vida, vamos adolescentes, luego ya somos maduros y ya comenzamos a andar como cristianos maduros. Entonces toma su tiempo. Nosotros, el ser cristiano, hermanos, toma su tiempo. Debemos sacar tiempo ¿qué? Para orar, para leer la Biblia. Debemos de sacar tiempo a diario para orar, para leer la Biblia. Que la palabra de Dios y la Biblia sean en nuestra la prioridad. No solamente que leamos la Biblia o oremos a Dios cuando vamos el domingo a la iglesia o el miércoles en la noche, sino la palabra de Dios, la alabanza, la oración debe ser parte de nuestra vida diaria para que podamos crecer nosotros como creyentes fuertes. La Biblia nos dice que Enoc caminó con Dios 300 años. Y Enoc dio testimonio de haberle agradado a Dios. Génesis 5:3.
caminó Enoc con Dios 300 años. No se cansó. Mucha gente camina con Dios 6 meses y ya no pasa nada y sacan la mano. Enoc caminó 300 años. ¿Hasta que el Señor lo llevó? ¿Cómo podemos nosotros agradar a Dios? Todo eso está muy bonito y está muy bueno y qué bueno que dice. Pero ¿cómo podemos agradar a Dios? Romanos 12:2 nos dice que no os conforméis a este mundo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, que es agradable y perfecta. Ahí nosotros comenzamos a agradar a Dios, porque no nos estamos conformando a este mundo, a lo que vemos, a lo que nos rodea, a lo que tenemos en la mano. Dice, no os conforméis a este mundo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Cuando nosotros entendemos que lo de este mundo es pasajero, cuando entendemos que lo que este mundo nos ofrece nos aparta de Dios, comenzamos a renovar nuestro entendimiento. Y vamos a comprobar que la voluntad de Dios es agradable y perfecta. Romanos 12:2. No os conforméis a este mundo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis con la buena voluntad de Dios, que es agradable y perfecta. Entonces, le está diciendo, no siga la corriente de este mundo. Nosotros no tenemos que hacer lo que los demás hacen. Es necesario cambiar, es necesario hacer un alto en nuestra vida y comenzar a renovar nuestra mente, nuestro entendimiento. Enoc hizo ese alto en su vida y Enoc dejó, a pesar de que estaba rodeado de todos sus conocidos, Enoc hizo un alto y andó con Dios 300 años. Y eso lo llevó a tener un cambio en su vida. Entonces, no sigas la corriente de este mundo, no sigamos haciendo lo mismo que hacen los demás. La Biblia nos dice que Noé caminó con Dios aunque todos hacían lo malo. Noé caminó con Dios aunque todo alrededor hacía lo malo. En Génesis 6:9 dice que Noé era hombre justo, era perfecto entre los hombres de su tiempo. Caminó Noé con Dios. Génesis 6:9. Noé, hombre justo, era perfecto entre los hombres de su tiempo y caminó Noé con Dios. Noé estaba rodeado de personas que eran pecadoras, que personas que no veían, no creían. Y Noé dice la palabra de Dios que era un hombre justo y era perfecto entre los hombres. Entonces, tengamos en cuenta, hermanos, en nuestra vida, que lo que nos dice la palabra de Dios, miremos primera de Pedro 2:9. ¿Quiénes somos nosotros? ¿Cómo debemos comportarnos? ¿Qué promesa tenemos nosotros? ¿Por qué es necesario que yo ande en santidad? ¿Por qué es necesario que mi vida sea transformada? ¿Por qué es necesario que donde yo vaya dé testimonio? ¿Por qué? Porque primera Pedro nos dice lo siguiente, primera Pedro 2:9 dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anuncies las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. ¿Me están escuchando bien? ¿Quiénes somos nosotros? ¿Quién eres tú? ¿Por qué nosotros andamos como andamos? ¿Por qué estamos dando el testimonio que andamos? Si la palabra de Dios nos dice que nosotros somos real sacerdocio, que somos linaje escogido, que somos nación santa, somos pueblo adquirido por Dios. ¿Para qué? Dice, para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz admirable. Entonces es necesario, hermanos, que comencemos nosotros a caminar con Dios. Es necesario que comencemos nosotros a buscar ¿qué? La santidad. Es necesario que rompamos los moldes, que rompamos la tradición, que rompamos todo lo que nos ha llevado a caminar esta vida. Las evidencias de caminar con Dios son infinitas. Cuando comenzamos a caminar con Dios, hermanos, las bendiciones son infinitas, son incontables. Pero nombremos solamente una de ellas, hermanos. Cuando comenzamos a caminar con Dios, la gente se va a dar cuenta del cambio que hay en ti. Es la principal. La gente se va a dar cuenta de la transformación que hay en ti. Hay algunos hasta el rostro se hermosea, ¿verdad? Algunos, la bendición de Dios se refleja en su rostro. O sea, la gente va a decir, este hombre que se hizo, que estaba tan diferente, yo lo veo diferente. Hechos 4:13 está en gran ejemplo. Dice,
Entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras, y del vulgo, se maravillaban y le reconocían que habían estado, ¿qué? Con Jesús. Dice claramente que eran hombres de ¿qué? Del vulgo, sin letras, o sea, eran analfabetas, eran iletrados, pero se maravillaban de la manera como hablaban, se maravillaban del conocimiento, se maravillaban de la sabiduría y reconocían que ellos habían estado, ¿qué? Con Jesús. Entonces, él no se atrevió a cambiar la rutina, él no rompió el molde de 7 generaciones y cambió la historia. La pregunta es la siguiente que hago yo: ¿estás dispuesto tú hoy a cambiar tu historia? ¿Estás dispuesto tú a romper el molde en que has venido viviendo? ¿Necesitas ver una esperanza de vida? ¿Necesitas ver una luz en tu oscuridad? Comienza hoy a cambiar. Comienza hoy a andar con Dios. Comencemos a ponernos de acuerdo con Dios para poder andar con Él. Termino con esto, hermanos. Nunca es tarde para andar con Dios. Si piensas que has pasado tanto tiempo jugando a las gambetas y al sí o no, hoy es tiempo, hermanos, de que comencemos a caminar con Dios. Hoy es tiempo que nos pongamos de acuerdo con Dios y nos sometamos a su palabra, nos sometamos a sus leyes, a sus estatutos. Comencemos a caminar con Dios, hermanos. Nunca es tarde. Oremos, hermanos. Padre, te damos gracias.